Hola, este es el resumen de la segunda clase del curso de iniciación en After Effects y lo que vamos a ver hoy día, como repasando rápido, es cómo ver y abrir diferentes archivos tanto de Illustrator como de Photoshop, porque como ustedes saben forman parte de la misma suite y por lo tanto generalmente el diseño se trabaja más bien en otros programas como bien Illustrator tipo vectorial o fotográficas como lo es Photoshop. Entonces, sin ir, sin desviarnos tanto del tema, vamos a abrir directamente aquí, vamos a importar archivo, o bien podemos importar archivo desde, me apareció esta pequeña ventanita, la voy a cerrar, desde File, importar archivo, o bien control I mayúscula o comando I mayúscula en lo que es Mac. Entonces me voy a proyecto número 1, vamos a abrir el archivo en formato PSD. Nos salen dos opciones cuando abrimos un archivo en formato PSD. Una como footage, la primera, y al elegir footage nos salen dos opciones. Una es unificando las capas o eligiendo las capas. Si yo le pongo unificando las capas, le doy OK. Abrimos esta, voy a volver acá, abrimos la composición. Nos va a salir que se nos abre el archivo como una sola capa, una única capa, y por lo tanto no va a haber posibilidad de mover cada uno de los elementos o animarlos, si bien el archivo original está conformado por varias capas. Esta es una forma, es la forma más fácil de poder abrir un proyecto. Si le doy elegir capa, tenemos acá la opción de elegir cuál capa queremos abrir y en este caso se nos va a abrir únicamente esa capa. A su vez nos salen dos opciones, una es unificando los estilos de capa en el footage o el otro es ignorando los estilos de capa. Y le voy a dar a unificando los estilos de capa dentro del footage y nos sale footage dimensions, nos salen dos, como layer size, es decir, en el tamaño de la capa, o como document size o tamaño del documento. Si yo le doy a layer size, lo que va a pasar es que se nos va a abrir esta única capa, la que hemos elegido, y se nos va a formar la composición con el tamaño de la capa elegida. Es lo único que va a pasar. Vuelvo a importar el archivo, el PSD, y vamos a darle elegir capa, elegimos la misma, pero le vamos a dar document size. Entonces lo que va a pasar es que si yo la traslado acá, se me va a abrir la misma capa, pero ahora con el tamaño del documento o de la composición con la cual yo estaba trabajando anteriormente. Esta es una de las opciones. Ahora vamos a abrir nuevamente el archivo en PSD y vamos a elegir como Composition. En Composition nos cambia la ventana, ahora nos salen opciones de capa, que una es que se mantengan editables los estilos de capa, la otra es unificar los estilos de capa dentro de la imagen. Si nosotros le damos editar, que queden editables los estilos de capa, quiere decir que nosotros podemos seguir trabajando los estilos de capa que habíamos estado trabajando en Photoshop dentro de After Effects. Ahora, si yo le doy a Merge Layer Style into Footage, lo que voy a hacer es unificar los estilos, entonces no queda ya editable, sino que simplemente se me va a abrir como una cosa monolítica, por así decirlo, no vamos a poder editarlo más. Yo recomiendo seguirlo trabajando en Photoshop, pero si les resulta más fácil, bueno, pueden hacerlo acá. Lo que yo hago simplemente es unificar los estilos de capa y en este caso, cuando elijo composición, se nos aparece una carpetita que tiene todas las capas. Entonces lo que yo hago es trasladarlo acá, elijo Single Composition o única composición y nos va a aparecer todas las capas aquí. El background lo envío al final y lo que sucede es que se nos abren las diferentes capas, la del triángulo, la de la mejilla triangular, la mejilla circular, la capa del texto, y es mucho más fácil de esta forma poder animar los diferentes elementos por separado. Y todas con el tamaño del documento. Ahora le doy eliminar, vamos a importar nuevamente el archivo. Y lo que vamos a hacer ahora es elegirlo como Composition Retain, conservando los estilos de capa, los tamaños de capa, y acá me sale la misma opción, le doy a unificar los estilos de capa. Y lo que va a pasar, se nos va a abrir de nuevo la carpetita, los envío para acá, dijo composición única.
y lo que va a pasar es que el fondo lo voy a enviar acá y la composición, cada una de las capas se me va a abrir con el tamaño de capa que tenía originalmente el archivo en Photoshop. Se me abren todas centradas, pero se me abren todos con el tamaño de capa que tenían originalmente en Photoshop, y también se pueden animar los diferentes objetos en la composición por separado. Esta es una buena opción también para animar. Muchas veces se utiliza Photoshop o los documentos de Photoshop como una colección de imágenes para poder animar los diferentes proyectos. Ahora lo que voy a hacer es abrir el archivo de formato AI o archivo de vectores, y me salen dos opciones también, como imagen o como composición. Si le doy a imagen me salen opciones de capa, unificando las capas o eligiendo cada una de las capas. Esto es más o menos parecido a lo que nos sale en Photoshop. Si le doy a elegir capa, puedo elegir cualquier capa, y si le doy a Document Size o Layer Size va a ser de acuerdo al tamaño que nosotros queramos trabajar. Si le doy a elegir capa y abro solamente la nariz, me va a salir la única capa, y la capa va a tomar el tamaño de la composición con la que haya estado trabajando. Voy a eliminar esto, voy a abrirlo nuevamente para mostrarles las diferentes opciones que hay. Vuelvo a abrir esto, le doy a Composition, y en Composition únicamente nos sale para elegir dos opciones, Layer Size o Document Size. Le puedo dar a Layer Size y lo que va a pasar es que se nos abre la carpeta con todas las capas. Yo le doy acá, agrego a Single Composition, y se me van a abrir todas las capas con el tamaño que tiene cada una de las capas en una composición única. Es decir, la composición lo que va a hacer es tomar el tamaño de la capa más grande, obviamente, y todas, bueno, me van a aparecer centradas, que no es lo mismo que si yo elimino esto, importo nuevamente el archivo de Illustrator, le doy a Document Size. Todas las capas se me van a abrir con el tamaño del documento con el cual yo estoy trabajando. Y esta también es otra forma de poder animar cada una de las capas, sea un archivo vectorial. Le doy a cerrar acá y vamos a abrir una secuencia de imágenes en PNG. Voy a Motion Wood, elijo la primera. Esta es una secuencia de imágenes. Elijo la primera y la última. Le doy a formato PNG, PNG Sequence, y se nos va a abrir esta composición que va a tener este pequeño simbolito que difiere de las demás con las que hemos estado trabajando. Esto quiere decir que se nos abrió como un video conformado por imágenes. Ahora yo le doy acá, crear composición a partir de esta, y se nos abre ya, o sea, se nos reproducen todas las imágenes como un video, porque son imágenes secuenciales y por lo tanto se van a reproducir así. Eso es la forma cuando nosotros abrimos una secuencia de imágenes. Vamos a eliminar acá, vamos a importar nuevamente el archivo y vamos a abrir un tipo de audio. Lo que va a pasar acá es que no se ve la imagen, pero sí nos ofrece información sobre audífona del archivo. Entonces me va a salir con este nuevo símbolo. Lo que hago es pasarlo acá, no va a tener imagen obviamente, pero sí se me va a abrir una capa con todas las opciones para modificar este archivo de audio, y también lo podemos hacer desde acá.